Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CANX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones CANX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanxschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones CANX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Antonio José Molero y soy el CANX Tutor del aula de alto rendimiento de iCANX School. Hoy continuamos con ETS5, en concreto vamos a hablar sobre el panel de topología, pero antes de ver este panel en el software ETS5 quiero explicaros un poco cómo va esto de la topología en CANX. La parte de topología es la parte que nos especifica dónde está ubicado un dispositivo dentro de la instalación. La instalación CANX se puede dividir en segmento de línea, en líneas y en áreas. Pues toda esa estructura de saber dónde está colocado el dispositivo dentro de lo que es el segmento de línea, la línea o el área, a todo eso en su conjunto se denomina topología, ¿de acuerdo? Para explicar esto voy a utilizar unas transparencias y para ello vamos a considerar que en estas transparencias todos los aparatos que voy a mostraros consumen 10 miliamperios, de tal forma que una fuente de alimentación de 160 miliamperios se le podrían colocar hasta 16 aparatos, una de 320 hasta 32 aparatos y una de 640 hasta 64 aparatos, ¿de acuerdo? Bien, pues una línea CANX, una línea bus, estaría formada por tantos aparatos como como pueda soportar su fuente de alimentación. Cuando necesitamos colocar más aparatos, por ejemplo en este caso tenemos aquí esta línea o este segmento de línea, y queremos colocar más de 64 aparatos, podemos ampliar el número de aparatos, o bien porque no haga falta colocar más aparatos de instalación, o bien porque queramos ampliar en 1000 metros más nuestra instalación bus, podemos ampliar en otro segmento de línea a través de unos dispositivos que se llaman amplificadores de línea. Esto lo veremos en un tutorial que vamos a hablar solo y exclusivamente de acopladores de línea, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, como digo, si yo quiero ampliar el número de aparatos de 64, que como digo, la fuente de alimentación que vamos a considerar la máxima, la más grande, es de 640 miliamperios, si yo quiero aumentar el número de aparatos, tendré que ampliar en otro segmento de línea para colgar otros 64 aparatos más, gracias a otra fuente de alimentación y gracias a un amplificador de línea, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto de amplificar la línea en 1000 metros más y hasta en 64 aparatos más, lo puedo hacer en una línea bus en total hasta 4 veces, ¿de acuerdo? Tenemos el segmento de línea 1, el 2, el 3 y el 4, ¿de acuerdo?
y cada dispositivo tendrá su dirección física dentro de la instalación. En este caso, este dispositivo, que es el 111, estos números significan área, línea y número de componente. En total, en una línea podríamos llegar a alcanzar hasta 255 dispositivos. ¿Vale? Bien, si nosotros nos vamos a la línea número 2, en una topología KNX podemos tener hasta 15 líneas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la topología, nos vamos ahora a la línea número 2, si veis la diferencia que hay con la transparencia anterior, es que ahora la dirección física de este dispositivo pasa de ser de la 111 a la 121, es decir, área 1, línea 2, número de componente número 1. ¿De acuerdo? Bien, pues esto, si pasamos a la número 15, sería exactamente lo mismo, con la diferencia de que ahora este dispositivo llegaría a llamarse el 1.15.1. ¿Vale? Entonces, en una instalación KNX de cierta envergadura, podemos tener de 1 a 15 líneas bus, ¿de acuerdo? Y cada una de esas líneas podría tener hasta 255 dispositivos con esta estructura, ¿vale? Ahora, todas estas líneas, estas 15 líneas, se pueden agrupar en lo que se denomina área, ¿de acuerdo? Esta es la línea 1, la 2, la 15, la que hemos visto antes, ¿vale? Pues todas estas líneas la podemos agrupar por medio de unos dispositivos que en este caso ahora se llaman acopladores de línea en una misma línea bus, ¿vale? Todo esto, todo este concepto se le denominará área, ¿vale? Ahora los dispositivos, la dirección física del dispositivo este en cuestión que está en la línea esta del área es la 101, área 1, línea 0, número de dispositivo 1, ¿de acuerdo? Esto, que es la línea, el área número 1, lo puedo volver a repetir hasta 15 veces, ¿de acuerdo? Esto mismo, esta misma estructura. De tal forma de que yo puedo tener 15 áreas y todas ellas unidas a través de un cable bus, que en este caso será la backbone, se denomina backbone, que une todas estas áreas a través de unos dispositivos que son acopladores de área. Tanto el acoplador de área como el acoplador de línea es el mismo aparato físicamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues podemos unir todas estas áreas a través del acoplador de área. Y en este caso, todos los aparatos que colocamos en esta backbone, su dirección física será la 00 y un número, es decir, área 0, línea 0 y el número de dispositivo. ¿Y cuántos aparatos podremos colocar? Siempre será en función de la fuente de alimentación. Pero también hay que tener en cuenta una cosa que se me ha olvidado decir, que es que en este caso podremos colocar aquí tantos dispositivos como mande su fuente de alimentación, restando los acopladores de área, que también cuentan como aparato. Este mismo concepto sirve para saber cuántos aparatos podíamos colocar en esta línea del área, ¿de acuerdo? Que colocaremos tantos aparatos como marque su fuente de alimentación, restando los acopladores de línea que también cuentan. ¿Ok? Bien, pues ya que tenemos o hemos visto cómo va el concepto de línea, áreas y segmento de línea en KNX, vamos a abrir ETS, vamos a crear un proyecto nuevo, le vamos a llamar topología, dirección del grupo de 3 niveles, crear proyecto. Bien, y lo que vamos a hacer es abrir el entorno de topología. ¿Vale? Bien, aquí lo que vamos a hacer es ver si la topología que hemos explicado antes realmente es la que podemos tener aquí. Vamos a añadir áreas. ¿Cuántas áreas podemos crear? Pues si os fijáis, podemos crear hasta 15 áreas. Y ahora, dentro de cada área, ¿hasta cuántas líneas podemos crear?
Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones KNX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo, nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite hacer, deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número. Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.iknxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el video tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional las instalaciones KNX tienes que dominar el software ETS. Y con este curso, esa solución te la podemos dar. Contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar. Pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos al siguiente. Muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de vivienda donde toda la vivienda. Si os fijáis, hasta 15 líneas. ¿Ok? Y ahora, dentro de estas áreas y líneas, debemos de introducir los distintos aparatos. Si hemos trabajado antes desde la vista de edificio, en la vista de edificio, conforme se van añadiendo los aparatos, se van dando direcciones físicas. Pero imaginaros que en el caso del proyecto de una vivienda, nosotros tengamos separada la planta alta de la planta baja en área 1 y área 2. Eso no lo va a saber diferenciar el panel de edificio. Eso, para poder diferenciarlo, tendremos que hacerlo desde aquí. Luego, me da igual introducir los aparatos desde el entorno de edificio y después cambiar su dirección física, o introducir desde aquí los aparatos a la topología desde aquí y después enlazarlos en la estancia del panel de edificio. ¿De acuerdo? Bien, pues en el caso de que yo quiera añadir aquí nuestros aparatos, pues lo haremos como siempre lo hemos hecho. Añadimos los dispositivos, voy a deshabilitar el catálogo online, voy a buscar este aparato y si os fijáis, se añade con la dirección 111, es decir, área 1, línea 1, número de dispositivo 1. ¿Y cuántos aparatos podremos colocar en esta topología? Tantos como pueda soportar su fuente de alimentación. Ojo, aquí la fuente de alimentación, al introducirla al ETS, no me va a cribar o no me va a avisar de que el número de aparatos ha superado lo que aguanta la fuente de alimentación. Eso no me lo va a dar el ETS, eso tendré que tenerlo en cuenta yo, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde aquí yo también puedo parametrizar los distintos aparatos, ¿de acuerdo? Y ver sus objetos de comunicación, ¿vale? Y en el caso de que quiera enlazarlos con las direcciones de grupo, también lo puedo hacer enlazándolas con las direcciones de grupo. En este caso no se me abre nada porque no las tengo creadas, pero a ver, puedo crear una rápidamente para que la veáis. Vamos a llamarle 1, es algo rápido para que lo veáis. Añadir grupo intermedio, 2, 3. Vale, pues nosotros desde aquí, voy a cerrar esto, nosotros desde aquí podemos enlazar con la dirección de grupo tal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya lo tenemos aquí asociado. También lo podemos desenlazar, ¿vale? De las direcciones de grupo. Es decir, no tenemos que tener abierto el panel de direcciones de grupo para hacer los distintos enlaces. Realmente lo que es la topología, lo que me sirve un poco es para crear toda mi estructura de los aparatos y colocarlos en las áreas y líneas que realmente
es donde estén ubicados. A mí me ha pasado en proyectos que a lo mejor en una misma estancia, porque ha habido una ampliación de aparatos y tal, en una estancia yo ya no podía colgar más aparatos por ejemplo, a la línea número 1. Tenía que crear otra línea independiente para los aparatos a ampliar. Y estaban dentro de la misma estancia. Pues para poder identificar esos aparatos de cuál está en una línea y cuál está en otra, eso hay que hacerlo desde aquí, desde la topología. ¿De acuerdo? Si os fijáis, también desde aquí se puede hacer lo mismo que vimos en otros tutoriales, que es programar los dispositivos, desprogramarlos, pedir información del aparato, ¿vale? Eso también se puede hacer desde aquí. Y puedo cambiar también el medio desde aquí. En el panel de propiedades yo puedo cambiar el medio para decirle que en vez de ser par trenzado sea Powerline, RF o incluso IP. Ese medio de transmisión lo puedo cambiar yo desde aquí en concreto, ¿vale? En el caso de que quiera colocar un aparato en la línea de áreas, tengo que pinchar fuera, ¿vale? Añado el aparato. Este, por ejemplo. A ver, ¿veis? Y como si os fijáis, este aparato estaría ubicado en la backbone, en la línea de áreas, porque si os fijáis en la dirección física es la área 0, línea 0, número de dispositivo número 1, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos añadiendo aparatos a las líneas, los va dando, los números los va dando ETS automáticamente sucesivamente. Es más, si borramos un aparato intermedio, cuando creamos uno nuevo, ocupará esas direcciones que están libres, no irá dando direcciones nuevas, se van ocupando las que están libres, ¿de acuerdo? Y bueno, poco más. Creo que con esto le damos un repaso a lo que es la topología, le damos un repaso a la teoría de áreas y líneas y nada, espero que os haya gustado este tutorial y espero veros en el siguiente tutorial en iCANX School. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.